Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo del Atlántico Medieval, organizado por el Grupo de Estudios sobre la Iberia Bajo Medieval de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Hoy tenemos la suerte de poder contar con el doctor Martín Ríos Saloma, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de la Real Academia Española. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM y realizó su maestría y doctorado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la UNAM y dirige el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Es autor de varios libros, entre los cuales solo vamos a destacar algunos de ellos por una cuestión de tiempo. Guerra Santa y Cruzada en el Estrecho Peninsular, que es del 2017. Conquistas, escenarios, actores y reflexiones en la Nueva España entre 1519 y 1550, editado en el 2021, La Península Ibérica en la Baja Edad Media del 2022 y Breve Historia del Occidente Medieval, editado en el 2023. A ello debemos sumar numerosos artículos especializados y de divulgación vinculados con la historia y la historiografía española, así como la conquista de la Nueva España. Ha coordinado durante varios años los diplomados de Historia de España, de Historia Mundial, así como numerosas actividades de extensión académica en sus áreas de especialidad. En la actualidad coordina el diplomado Historias Conectadas en Perspectiva Global. Se ha desempeñado como secretario académico de su entidad académica y como coordinador de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha formado parte de diversas comisiones dictaminadoras de la UNAM y en la actualidad es miembro del Consejo Universitario y de las Sociedades Españolas y Argentinas de Estudios Medievales. Martín va a dar su conferencia y al finalizar pueden hacer comentarios y hacerle alguna pregunta a través del chat para que nosotros podamos trasladársela. Lamentablemente por cómo está diagramado el aula virtual no vamos a poder hacerle las preguntas directamente, pero bueno, estamos nosotros como para poder trasladarse. Bienvenido Martín y bueno, te doy paso a ti. Yanelín, pues muchísimas gracias por esta generosa presentación. Muchas gracias a la doctora Brandon García y al doctor José López del Bono por todas las gestiones y por haberme invitado para estar con ustedes esta mañana. Es de verdad para mí un auténtico honor formar parte del panel de expositores en el ciclo de conferencias y seminario que ha organizado la Universidad de la República. Y bueno, aunque nunca he estado en Montevideo, le imagino como una ciudad preciosa y confío que pronto tengamos la ocasión de conocernos en persona. Gracias a todas y todos quienes están a través de la cámara. No voy a ser demasiado largo, aunque va a ser una historia muy larga, las que les quiero compartir esta mañana, porque es una historia que va a iniciar en el siglo XIII. Imagínense, tenemos que llegar hasta el siglo XVI. Y la idea, pues, finalmente es compartir con ustedes las reflexiones que hemos generado en el ámbito académico, tanto en España como en México, a propósito del quinto centenario de la conmemoración de la empresa de Hernán Cortés, que inició en la primavera de 1519 y culminaría con la conquista de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Es decir, los 500 años nos han dado ocasión de repensar la conquista desde múltiples perspectivas, incorporando nuevas fuentes, nuevas posturas teóricas, releyendo las fuentes ya conocidas y sobre todo intentando comprender lo mejor posible aquello que pudo haber ocurrido en las primeras décadas del siglo XVI.
Y como sé que hay muchas y muchos estudiantes entre nosotros, quizás de grado y alguno de posgrado, pues me he permitido preparar una presentación PowerPoint particularmente para que puedan ver algunas de las obras de referencia que voy a utilizar y que les pueden ser útiles en algún momento para la consulta. Nuestra exposición va a estar organizada en estos 4 puntos. Hablaremos en primer lugar de la globalización temprana, después de la expansión castellana. En tercer término nos dedicaremos a hacer un marco general de cómo estaba Mesoamérica en el momento del contacto y finalmente nos preguntaremos si lo que ocurrió fue una alianza, una conquista o una invasión, en el entendido de que las palabras no son fortuitas y elegir un término u otro para designar ese proceso de reconocimiento, conquista militar, colonización e integración de estas tierras a la monarquía hispánica, pues tiene sin duda una intencionalidad política. Empecemos con la globalización temprana y para ello pues tendríamos que hacer referencia a algunos de los autores y libros que han venido realmente a aportar miradas renovadoras. Algunos les llaman también historia conectada. Y lo que me interesa resaltar es en qué medida esta historia global nos ha permitido realmente poner en relación los procesos y dinámicas históricas de distintas partes del globo y a veces se conectan de forma directa y a veces de forma indirecta, y la manera en que los procesos globales impactan en las localidades o en las regiones y viceversa. Cómo y en qué medida los procesos locales pueden tener consecuencias en las regiones y a nivel global. Los colegas que se dedican a la historia contemporánea consideran, ¿no?, que la globalización empieza a finales del siglo XVIII con la revolución industrial y ciertamente es una mirada que inclusive podría traerse, ¿no?, a la época mucho más contemporánea, ¿no?, a finales del siglo XX con la caída del muro de Berlín. Pero lo cierto es que para quienes nos dedicamos a la historia medieval y moderna y que vemos el mundo desde antes del siglo XV, pues la globalización ha iniciado mucho antes, ¿no? Algunos autores la han llamado incluso la globalización temprana, ¿no? Como Bernard Hausberger o el propio Serge Grusinski. ¿Y cuál es el sentido de esta nueva perspectiva? Porque en última instancia, pues es imposible hacer una historia totalizadora del mundo, ¿no? Tendría que ser, como decía a François Hartog, un historiador astronauta, ¿no? Quizás para situarse en la luna y desde ahí poder contemplar el mundo, pues no, sabemos que es imposible y sería imposible dominar todas las lenguas, conocer todos los archivos. Y es lo que nos interesa de las propuestas de la historia global, aquellas que nos permiten superar el relato nacionalista forjado en el siglo XIX y alimentado a lo largo del siglo XX, en particular en países como México y España. En el caso de México, ustedes lo saben bien, con motivo del triunfo de la Revolución Mexicana, el nuevo régimen hizo de la historia, pues como cualquier régimen, un elemento de legitimidad, una vía de legitimación que utilizó el pasado indígena como una forma de mirarse en el espejo. Por lo tanto, el proceso de la conquista fue visto con tintes muy negros y muy oscuros, como lo representó Diego Rivera en estos hermosos murales que adornan el Palacio Nacional, ¿no? Y por lo tanto, bueno, interesaba destacar el dominio que habían ejercido los españoles, la explotación de los indígenas, la apropiación de sus tierras, la esclavitud, la evangelización forzosa, porque claro, se entendía que el proceso de independencia había significado no solo la liberación de ese yugo de opresión colonial, sino también el nacimiento de una nueva nación, y la revolución vendría a ser una tercera transformación que llevaba al país por la senda del progreso, el desarrollo y la ciencia. Y en el caso de España, pues fue más o menos similar en el siglo XIX como resultado del propio proceso de disolución de la monarquía hispánica, pues España se reafirmó en su historia imperial y con el triunfo del franquismo en el siglo XX, esa España imperial se acabó convirtiendo en el marco explicativo de la historia de España y con él crecieron pues numerosas generaciones
de españoles. En buena medida, aquel episodio de la carta del presidente mexicano al rey de España solicitando, bueno, que España se disculpara por la conquista y toda la polémica que generó, pues son un buen ejemplo de cómo esos discursos nacionalistas aún permean en buena parte de nuestras sociedades. Pero ya les digo, algo que ha aportado la historia global, pues esa posibilidad de hacer una historia postnacional, es decir, más allá de los relatos nacionalistas. Y de ello se derivan varias conclusiones importantes. La primera, pues, es asumir que ni México y España existían en el siglo XVI y que, por lo tanto, para comprender ese complejísimo proceso, no se puede partir de una historia nacional, ¿no? Y que ni había mexicanos en el siglo XVI y tampoco había españoles en el siglo XVI. En segundo lugar, nos permite ampliar el marco cronológico para no comprender la conquista solo a partir del viaje de Hernán Cortés o de los primeros asentamientos en Cuba, sino en un proceso de larga duración, de evidente matriz brodeliana, pero que nos permite analizar el proceso de expansión europea y asiática desde por lo menos el siglo XIII. Ahora vamos a hablar un poco de los mongoles y analizar qué tienen que ver con la conquista de América. Y en el caso de Europa, ciertamente, pues eso nos permite hacer referencia o tomar en consideración al menos cinco procesos importantísimos. La afirmación, en primer lugar, de las monarquías occidentales en Portugal, Castilla, Aragón. En segundo término, el desarrollo de la economía mercantil y financiera. En tercer lugar, la lucha internacional o digamos mundial por el control de las rutas comerciales y el acceso a las fuentes de metales preciosos, materia prima y productos de lujo, ¿no? En cuarto lugar, el desarrollo tecnológico que ocurre en el Mediterráneo, y no solo en Europa, sino en el conjunto del Mediterráneo. Y en quinto lugar, la lucha política entre las distintas potencias europeas para controlar no solo las rutas comerciales, sino también expandir sus territorios. Así se entiende mucho mejor que Castilla haya invertido tantos recursos en la expansión atlántica. Y por supuesto, al ampliar el marco geográfico, podemos entender mucho mejor cuál fue el papel tanto de Asia como de África en ese proceso de expansión europea. Pero al mismo tiempo nos permite criticar y deconstruir el discurso hegemónico que se construyó desde el siglo XVI y que hacía de algunos personajes como Hernán Cortés el protagonista de la conquista. Un protagonista que dejaba en las sombras a otros actores importantísimos, como sus propios compañeros soldados, como los indígenas que habitaban en Mesoamérica, pero también otros grupos que han sido estudiados de manera profunda en los años recientes, como por ejemplo las mujeres y el papel importantísimo que tuvieron en la forja de las alianzas o los frailes también, que no solo querían extirpar el demonio de estas tierras, sino también pues llevar a cabo un proceso de cristianización, entendiendo por ello la integración del ser americano, de los hombres americanos, a una concepción complejísima del mundo marcada por el cristianismo de la cual somos plenamente herederos y que se manifiesta, por ejemplo, en el cómputo del tiempo, ¿no? En la calendarización que llevamos en las fiestas o en la articulación del espacio. Pero ello también nos permite evitar el anacronismo. Y con ello me refiero a intentar comprender a los actores del siglo XVI con base en sus propios marcos referenciales y no a partir de los criterios y categorías de los siglos XX y XXI. Por ello resulta tan difícil, ¿no?, entender la conquista del siglo XVI como un genocidio. Pues claro que no fue un genocidio, porque no existía la voluntad de acabar con las poblaciones como sí ocurrió en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente,
hubo violencia, pero esa violencia debemos entenderla como un arma política. Es decir, la utilización del terror contribuyó también a minar la resistencia de las poblaciones locales, pero no era una cuestión únicamente de los castellanos, sino que ocurría en toda Europa y también ocurría dentro de las sociedades indígenas. De tal suerte que lo que buscamos en estos últimos años ha sido comprender lo mejor posible, en función de los propios marcos referenciales, las actuaciones tanto de los europeos como de los habitantes de América. Y como ven aquí, esto es una mínima selección de algunos trabajos que se han publicado recientemente en los últimos 15 años, ¿no? Como los trabajos de Matthew Restal, ¿no? Que analizaba los mitos de la conquista, particularmente aquel según el cual Cortés había sido tomado por un dios o Quetzalcóatl, ¿no? O la importancia que se les dio durante muchos años a las armas de fuego, que hemos visto que realmente son prescindibles, ¿no? Así no tuvieron un papel fundamental. O mi colega Federico Navarrete, quien se pregunta quién conquistó México y desarrolla la respuesta según la cual pues fueron en realidad los grupos indígenas los verdaderos protagonistas de esa conquista, o trabajos como los que he coordinado yo, en la cual hemos dialogado medievalistas y modernistas desde distintas perspectivas, insertando ese proceso de conquista en la larga duración de la Edad Media. Y en la parte de abajo, pues tienen algunos trabajos que han analizado el papel de los grupos indígenas. El de Camila Townsend sobre Malitzin es fundamental, ¿no? Porque a partir de las pocas fuentes que hay sobre ella, bueno, reconstruye cuál pudo haber sido su papel. O el de Laura Matthews y Laura Matthews, perdón, y Matthew Restal, a propósito de esos indígenas conquistadores, ¿no? Que tienen, ya les digo, un papel fundamental, no solo en la conquista de México Tenochtitlán, sino de otras regiones del territorio mesoamericano. Pero como les decía, esta historia va a ser una historia larguísima que no puedo contar toda, pero sí me quiero remitir al siglo primero antes de nuestra era. Quizá ya les dio un poco de vértigo el viaje que vamos a realizar, pero es que desde mi perspectiva y en tanto medievalista es la única manera de comprender en el contexto de la historia global qué fue lo que ocurrió en el siglo XVI. La ruta de la seda se estableció en el siglo primero antes de nuestra era por parte de la dinastía Han en China. Y más que ser una ruta directa, era una red de caminos que recorrían Eurasia, ¿no? Con distintas ramificaciones, donde había asentamientos humanos, importantes mercados y oasis. De tal manera que desde Xi'an esas personas y esas mercancías podrían llegar hasta Constantinopla y, por supuesto, la península itálica, ya en la Edad Media, pues hacia Venecia y Génova. Y hoy es fundamental porque será a través de la ruta de la seda que Occidente conozca los productos de lujo, pero también las tecnologías y las personas. Este sería el mapa del mundo en el siglo primero antes de Cristo, y como ven, con dos grandes polos de civilización, el Imperio Romano por un lado y las dinastías chinas por el otro. Entonces, claro, había que integrar a estas dos grandes zonas de civilización a través de la ruta de la seda o de la ruta de las especies, que como ven, tienen una variante terrestre y por supuesto la ruta marítima, que ya veremos más adelante, tendrá una importancia nodal en la historia que estamos contando. De tal suerte que el mundo estaba interconectado ya antes de la expansión europea. Y esto es fundamental porque visto desde la perspectiva de Eurasia, Europa no es sino una península dependiente y subsidiaria de las rutas de comercio asiático, ¿no? Y entonces los europeos lo que van a hacer a partir del siglo XI será intentar integrarse y participar de esas rutas de comercio internacional y llegar pues a las fuentes de riqueza. La importancia de la ruta de la seda no solo consistía en que conectaba indirectamente a esos dos centros de civilización, el Mediterráneo y la China, sino que era un espacio de circulación de lenguas, conocimientos geográficos, tradiciones y prácticas culturales, manifestaciones artísticas, modas, religiones e innovaciones tecnológicas, como la brújula,
la pólvora, el papel, los relojes, los mapas y los astrolabios que van a llegar a Europa a partir del siglo XIII. Y junto a ellas, pues los caballos, las pieles, la cerámica, el oro, la seda, etcétera. ¿Y por qué le llamamos ruta de la seda? Porque frente a todas estas mercancías, por el valor y el poco peso que tenía la seda, era la mercancía más preciada y que podía desplazarse de un lugar a otro, pues dando nombre a esa densa red de caminos. La ruta de la seda tuvo varios periodos históricos, lo simplifico en estos tres. El periodo antiguo del siglo primero antes de Cristo al siglo séptimo, es decir, la transición, lo que nosotros llamamos el fin del mundo clásico al mundo medieval. El periodo califal omeya abasí a partir de la expansión musulmana y el periodo mongol a partir del siglo XIII. Y nos vamos a situar precisamente en los primeros años del siglo XIII. ¿Por qué? Porque el imperio mongol fue el imperio terrestre más grande de toda la historia de la humanidad, más grande que el imperio de Alejandro Magno y más grande, por supuesto, que el imperio romano, pero tiene como característica particular que fue un imperio que creció muy rápido y se desintegró muy rápido. Es decir, duró apenas 2 siglos y en esos 2 siglos fue capaz de englobar a un montón o a numerosos, vamos a decirlo más científicamente, a numerosos pueblos que iban desde la actual Ucrania hasta Corea. Y por lo tanto, las fuentes que tenemos sobre ese imperio mongol son vastísimas, importantísimas y claramente se necesita los especialistas de cada una de ellas. Ahí les pongo algunas para poder abordar la historia de ese imperio. Lo que ocurre es que desde la perspectiva de Occidente, los mongoles quedaron como esos pueblos salvajes y bárbaros, ¿verdad? Utilizamos todavía la palabra horda para referirnos a grupos humanos que están haciendo estragos en el mundo. Pero en última instancia, los mongoles fueron capaces de construir lo que algún colega llama la Pax mongola, es decir, controlar y dominar la ruta de la seda y sus caminos y a través de esa paz fomentar el intercambio comercial. Las expansiones mongolas se inician en torno a 1206, cuando Gengis Khan o Chingis Khan se hizo con el poder después de una importante lucha civil y como ven, pues se va a expandir hacia el sur, hacia el oriente y hacia el oeste, de tal manera que al año 1227, la muerte de Gengis Khan, todo lo que está en naranja más fuerte, pues había sido conquistado y el resto se va a conquistar en la segunda mitad del siglo XIII. Y como ven, pues llegamos hasta la actual Ucrania. Imagínense el mapa, todo China, Mongolia, el norte de la India, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán. Luego se conquistarían, por supuesto, Irán, Siria, Líbano, Turquía, hasta llegar a Ucrania. De tal manera que si trazáramos una línea recta entre los extremos del imperio mongol, estaríamos hablando de 7100 kilómetros, que ahora, bueno, pues en avión se pueden hacer en 12 horas, pero imagínense lo que era dominar este espacio únicamente con el caballo, ¿no? Lo cual nos habla pues del conocimiento de la geografía, de las rutas, de diversos mecanismos de control. De tal suerte que en el siglo XIII la riqueza del mundo estaba aquí y no en el Mediterráneo como normalmente hemos aprendido por nuestra posición pues occidental y una historia eurocéntrica. Nos interesa de todos los gobernantes mongoles la historia de Kublai Khan, que como ven gobierna en el último tercio del siglo XIII, porque Kublai Khan fue el que conquistó la parte sur de China, instaurando allí en la ciudad de Pekín, pues su gran capital. El problema, pues, es que el imperio era tan grande, que se va a desmembrar a la muerte de Kublai Khan. Y van a quedar pues, cuatro canatos independientes, ¿no? Y ahí empieza un proceso de fragmentación, de derrotas, ¿no? En 1261 son derrotados por los mamelucos de Egipto, en 1280 por los samuráis japoneses,
¿no? En 1330 son derrotados en Persia y bueno, solo queda la dinastía mongola en China, que será destronada en 1360, cuando llegó la dinastía Ming. En 1400, Tamerlán intentó reunificar ese imperio mongol de forma efímera y lo único que no pudo conquistar fue China. A la muerte de Tamerlán, pues de nuevo se volvería a disgregar ese imperio mongol. Pero ¿por qué nos interesa Kublai Khan? Porque como ven allí, Kublai Khan fue el fundador o refundador de esa importantísima ciudad que era Beijing, la actual Pekín. Y entonces, claro, la figura de Kublai Khan se convirtió en la figura por antonomasia del gran emperador de China, del señor de señores que controlaba el mercado mundial y el mundo, y todos querían ir a buscar al Gran Khan y hacer negocios con el Gran Khan. De tal manera que, como veremos más adelante, los reyes católicos, cuando dan los permisos a Colón, en realidad le dieron cartas diplomáticas para establecer el vínculo directo con Kublai Khan. Lo que pasa es que, claro, el desconocimiento de lo que ocurre en China, en la península ibérica, es tal que nadie se ha dado cuenta que ya el Kublai Khan no gobierna ni sus hijos ni sus descendientes porque se ha instalado otra dinastía. Pero veremos que el motor, por lo tanto, de la expansión castellana en particular y de la conquista de América no era someter a los mexicas, sino en realidad llegar a China y a los mercados de la India. Y en este proceso, pues va a haber un movimiento importantísimo en Occidente que sería las cruzadas, que no les puedo contar aquí, imagínense, me meritaría un curso de licenciatura entero, pero bueno, iniciaron en 1095 con el Concilio de Clermont y terminarían pues en 1291, al menos las cruzadas clásicas. Me interesa que nos centremos aquí en la Cuarta Cruzada que tuvo lugar en 1199 porque esa cruzada, impulsada por el Papa Inocencio III, en lugar de recuperar Jerusalén, que había sido reconquistada por Saladino, se dedicó al saqueo de Constantinopla. Y la presencia de los latinos en Constantinopla es lo que explica directamente la vinculación con los mercados de Oriente y, como ven, con el imperio mongol, porque las fechas son coincidentes. Ahí tienen las cruzadas. Les pido que vean en particular la Cuarta Cruzada, que está en color verde, que sale de Venecia a bordo de esas naves venecianas. Ya les voy dando una pista por dónde va nuestra historia. Y llegan a Constantinopla, conquistan Constantinopla y en lugar de seguir a Medio Oriente, se vuelven a Venecia. Bueno, ¿cómo se conectan estos dos mundos? Hacia 1141, antes incluso de que llegara Kublai Khan al poder, un señor llamado Yelu Dashi derrotó a los musulmanes seleucidas en la batalla de Katwan, al oeste del desierto de Gobi. Y eso fue fundamental para los latinos porque fueron las primeras noticias que recibieron de que alguien, un señor muy poderoso, por primera vez había podido derrotar a los musulmanes. Y eso para los cristianos que estaban empeñados en conquistar Jerusalén era importantísimo. Otón de Freisig, en la crónica de las dos ciudades, recuperaba el testimonio de Hugo de Jabala, que hablaba de un poderoso señor, rey y sacerdote, que sería el famoso Preste Juan. Un Preste Juan al que se le identificó con este señor Yelu Ndashi. Hacia 1180, tanto el emperador de Bizancio, Manuel Comneno, como Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio, recibieron la famosa carta del Preste Juan. Hoy sabemos que esa carta, bueno, por supuesto es apócrifa, pero fue elaborada en la propia Cancillería Imperial. El Preste Juan se presentaba a sí mismo como un gran señor de señores, ¿no? Soberano de incontables pueblos,
y poseedor de un enorme ejército. De tal manera que, imagínense la estrategia política, la Cancillería del emperador alemán crea una carta que hace que el señor más poderoso del mundo le escriba al emperador, es decir, reconociéndolo un poco como es igual en ese complejo contexto de luchas políticas entre el papado y el imperio. Lo que nos interesa a nosotros es que la leyenda del preste Juan tomó cuerpo muy rápido y la gente creyó, porque además la carta se copió en varias ocasiones, que efectivamente del otro lado del mundo vivía el famoso preste Juan, dueño de un imperio importantísimo. Oye, a ver, segundín que no sé por qué no logro recorrer. Ahí está. Y entonces existieron numerosos viajeros que a partir de la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIII intentaron llegar a esa corte del preste Juan. Y algunos de esos viajeros fueron los venecianos Niccolò Maffeo y Marco Polo, pero los pongo con otros porque no fueron los únicos. Hubo muchos intentos de enviar embajadas del rey de Francia, por supuesto, del emperador alemán, para llegar a esa corte de Oriente. Marco Polo es coetáneo prácticamente de Gengis Khan, nació en 1254 y en 1260 su padre y su tío salieron de Constantinopla, en la cual se habían asentado tras la conquista de la ciudad por los cruzados, con el interés de ir a hacer negocios hacia Oriente. Y desde ahí viajaron hacia Samarcanda y ahí entraron en contacto por vez primera con los embajadores mongoles en la ciudad de Shandú, que nosotros conocemos como Xanadu. Y 6 años después llegaron directamente con Kublai Khan y se convirtieron en embajadores del Gran Khan. Y el Gran Khan, que efectivamente era un hombre pues, muy abierto a las distintas religiones, les dio una carta para que llevaran al Papa y les pedía que a cambio le trajeran aceite del Santo Sepulcro. De tal suerte que en 1270 regresan a Venecia, el Papa había muerto, quedan a la espera de que se nombre el nuevo Papa para poder hacer el viaje de vuelta. Y en este viaje de vuelta llevan al famosísimo Marco Polo, que en 1275 llega a la corte de Kublai Khan con su padre y su tío. Y fíjense, allí estuvo prácticamente 20 años conociendo la corte del Gran Khan y cómo funcionaba ese imperio. Que bueno, ya un poco hartos de vivir allí, en 1292 solicita Marco Polo permiso para abandonar la corte y le dice Kublai Khan que sí, que sin ningún problema, pero que tiene que llevar a la princesa Kokachín, ¿no? Hacia Persia, donde va a contraer matrimonio como una de las formas de establecer parentescos y alianzas. Y entonces lo que hace Marco Polo es que en lugar de tomar la ruta terrestre, toma la ruta marítima, bueno, con una corte impresionante, ¿no? Según las crónicas, pues eso, 600 servidores y unos 300 barcos. Bueno, y ahí tienen a Marco Polo que está recibiendo la tabla dorada, ¿no? Que los convierten en embajadores del Can. Claro, estos son manuscritos occidentales que quieren representar la corte. Total, que Marco Polo vuelve a Venecia cuando tiene 41 años. Bueno, por una serie de problemas y deudas y demás, acaba en la cárcel y es ahí donde dicta el famoso Milione. Lo que nos interesa es la ruta, porque claro, Marco Polo era un gran observador y entonces habla de estas dos penínsulas, la península de la India. Claro, lo que está diciendo es que a través del mar se puede llegar a China, Catay, y por lo tanto a la corte del Gran Khan. Y claro, el Milione mezcla realidad y ficción histórica. Y entonces es Marco Polo quien hace convivir al Preste Juan, que era un personaje mítico, con el Gran Khan. Tal suerte que el Gran Khan derrotó al Preste, que era el señor más poderoso, y entonces el Gran Khan se convirtió en el señor más poderoso del mundo. Y a partir de este viaje fantástico y real, pues va a haber un montón de libros de viajeros a lo largo de la Baja Edad Media, como el libro de las maravillas de Mandeville o el del conocimiento de los reinos y señoríos,
que van a hacer constante referencia a la corte del Gran Khan y al Preste Juan, convirtiéndose en un motor para la expansión europea. Y claro, en el fondo el desconocimiento de Oriente es tan grande que los occidentales comienzan a inventar seres, pues como los esiápodos, perdón, o los que tienen la cara de perro, los que tienen la cabeza en medio del torso. Y al mismo tiempo que se crea esta geografía fantástica, el desarrollo del comercio y ese control de las rutas hace que se vayan generando los portulanos y atlas cartográficos pues, en un enorme grado, ¿no? También de precisión científica. Y aquí ven, bueno, cómo aparece el Mediterráneo perfectamente delimitado, el norte de África, pero bueno, vean cómo Asia y lo que será Japón, pues ya nos queda así un poco medio difuminado y las islas de Oriente, pues no son sino puntos, ¿no? Entonces, cada es una región ignota, pero de la cual se tienen ciertas noticias, ¿no? Que pues, nada que ver, un atlas catalán hecho en Barcelona, pues obviamente el Mediterráneo está muy bien dibujado. Por lo tanto, pues hay que ir a Asia, porque ahí es donde están los mercados y el famoso Preste Juan. Esta es la última lámina del Atlas catalán donde aparece representado todavía el Preste Juan, ¿no? Entonces es muy raro que una obra tan científica al mismo tiempo, más que raro, interesante, tenga elementos tan curiosos. ¿Qué ocurre con la expansión castellana y por qué es fundamental para nosotros? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón nacieron a mediados del siglo XV, van a contraer matrimonio muy jóvenes en 1469 y en 1474 Isabel fue proclamada reina de Castilla a la muerte de su hermano Enrique IV. Enrique IV tenía una hija, la princesa Juana, conocida como Juana la Beltraneja. De tal suerte que el reino de Castilla entra en un conflicto sucesorio entre dos mujeres, Juana de Castilla, de Portugal, e Isabel de Castilla. Ellas eran primas. Lo importante de Juana es que está vinculada con la casa real portuguesa, la casa de Avís, de tal manera que el rey de Portugal entiende que desheredar de su sobrina pues es una enorme afrenta para el reino y apoya, por supuesto, a su sobrina. Y eso convierte a la guerra de sucesión castellana en una guerra internacional entre Castilla, ¿no? Que es apoyada en el caso de Isabel por Fernando de Aragón, y Castilla y Portugal. De tal manera que un conflicto sucesorio se acaba convirtiendo, insisto, en un conflicto mundial que terminó, bueno, internacional, perdón, no mundial, que terminó en 1479 mediante la firma del Tratado de Alcazobas. Y este tratado es fundamental para la historia que estamos contando, porque Portugal renunció al trono de Castilla a cambio de que Castilla renunciara a la expansión por el litoral atlántico del continente africano. Y ya para entonces se sabía que el oro estaba en Guinea. Los reyes católicos incluso habían enviado un par de expediciones y además del oro, pues había esclavos y marfil. Entonces la renuncia realmente es una renuncia importantísima y por lo tanto ello obliga a los reyes católicos, conocidos como reyes católicos, a buscar otras zonas de expansión. En 1480 se llevaron a cabo las Cortes de Toledo, que fueron el gran momento fundacional del reinado una vez que pasó la guerra, y a partir de 1482 inició la conquista del Reino de Granada, que culminaría 10 años después. Esta guerra de Granada nos interesa no solo porque fue la culminación de un proyecto político, sino porque permitió trasladar las fronteras terrestres de la Corona de Aragón hasta la parte sur de la península y transformar esas fronteras terrestres en fronteras marítimas, volcando sobre esas fronteras, pues, por lo menos 3 siglos de expansión y de experiencias militares, ¿no? Ahí tendríamos el mapa de la península a finales del siglo XV. Debemos dejar claro, no obstante, y esto hay que insistir en ello, de que el matrimonio de los reyes católicos no significó nunca la unificación de España.
cada reino mantuvo sus propias características de estructura política. Isabel fue reina y propietaria en Castilla y Fernando solo fue príncipe consorte. Y lo mismo pasó en Aragón, donde Fernando era rey titular e Isabel solo princesa consorte. Esto es fundamental para nuestra historia porque la exploración atlántica no la hizo España, la hizo en realidad el reino de Castilla. Y los protagonistas fueron castellanos, no españoles, ¿no? Espero que se entienda el matiz, porque también eran peninsulares los aragoneses, los catalanes o los propios portugueses, ¿no? Castilla será la protagonista. Lo que sí hubo, y también es importante para nuestra historia, fue una unidad dinástica bajo la familia Trastámara. Un proyecto común de intereses compartidos. Esos intereses pasaban por el fortalecimiento del poder monárquico de la corona sobre todos los actores sociales, la expansión por el Mediterráneo, el comercio con el Mar del Norte, la conquista de Granada y la exploración del Atlántico. Y ciertamente los reyes católicos fueron muy poco innovadores. En realidad lo que hicieron fue ajustar los mecanismos de la gobernanza puestos en marcha por sus antecesores desde mediados del siglo XIV. Y como parte de este proceso de expansión atlántica, pues se dio a la tarea de buscar una expansión hacia Oriente. Y claro, ustedes saben bien perfectamente que Colón había llegado con los reyes en el marco de la guerra. Los reyes le dijeron, mira, estamos en plena batalla. Cuando acabe la guerra, vuelves con nosotros. Colón se apersona ahí en Santa Fe desde diciembre de 1491 y a lo largo de toda la primavera se van haciendo las negociaciones entre Colón y los reyes católicos, que en realidad es una carta de comercio, esta capitulación. Y es muy importante, no tenemos tiempo para analizar el documento, pero en esa carta en realidad Colón corre con todos los gastos, con todo el riesgo, con toda la responsabilidad, pero los reyes se arrogan la autoridad y la facultad para nombrarlo explorador, almirante de la mar océano y granjearse los beneficios. Y claro, en realidad, Colón lo que tenía que hacer era llegar a China y entrevistarse con el Gran Khan. Fíjate qué interesante este párrafo del diario de Colón, donde dice, por la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de la India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, que quiere decir en nuestro romance Rey de los Reyes, como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe porque les enseñasen en ella y que nunca el Santo Padre la había prohibido y se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías o recibiendo así en sí sectas de perdición. Vuestras altezas, como católicos, cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de ella, pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partes de la India para ver los dichos príncipes y pueblos y tierras y disposición de ellas. Y en otro pasaje del diario escribe que quería ir a tierra firme y a la ciudad de Ginzai en China y dar las cartas de vuestras altezas al Gran Khan y pedir respuesta y venir con ellas. Es decir, Colón un poco se está asumiendo como el nuevo Marco Polo, ¿no? Que le va a llevar las cartas a los amigos de China y que además los va a cristianizar. Claro, lo que nunca había imaginado Colón, pues es que se iba a encontrar a medio camino a esta masa de tierra que denominamos América y que aparece representada por vez primera en el mapa de Juan de la Cosa de 1500 y cachito, ¿no? Y está, pues, parece África, ¿no? Todavía aparece el Preste Juan por aquí, que para entonces se le empieza a situar en África y ya no en Asia. Pero pues para 1507 el reconocimiento del mundo es tal que Martin Müller en su cosmografía de introducción puede hacer este hermoso mapamundi donde aparece representado ya una parte del perfil del continente americano, por supuesto, todas las islas y la leyenda que dice que estas tierras son del rey castellano. Este mapa que acabamos de ver de Walter Müller es fundamental porque en realidad integra los saberes de toda la Baja Edad Media y del Renacimiento y nos muestra que efectivamente el imperio mongol, el emperador, el Gran Khan y su corte en China
fueron los motores de la búsqueda y la expansión para los europeos, que no conocían, por supuesto, a ciencia cierta nada del mundo. Para entonces Marco Polo pues llevaba 200 años muerto. No me detengo en la experiencia ni canaria ni antillana porque no llegamos, pero como ustedes bien saben, desde las Antillas comenzaron a realizarse las primeras exploraciones sobre tierra firme. Era tierra firme, no era México como lo conocemos ahora. El concepto de Mesoamérica, acuñado por Paul Kirchhoff en los años 40 del siglo pasado, en realidad es un concepto pues tan artificial como cualquier otro concepto historiográfico, porque en realidad no explica la presencia de todas estas zonas culturales y ciudades en el actual territorio mexicano. Claro que lo hizo a partir de una serie de elementos culturales comunes, pero parecería que todos eran lo mismo y ciertamente no. De entrada, había diferencias lingüísticas importantísimas. Y como ustedes podrán imaginar, como ocurre en todo territorio, pues los pueblos vecinos a veces tienen relaciones pacíficas y a veces relaciones violentas. Ciertamente, la Ciudad de México, Tenochtitlan, que está pues aquí un poco en el centro del altiplano, era a principios del siglo XVI una de las ciudades más importantes del mundo por su número de habitantes y por su extensión. El que tienen a mano izquierda es el mapa que elaboró Hernán Cortés para su carta de relación y el que tienen ahí pues un esquema. En tiempos muy recientes, con motivo del centenario, del quinto centenario, un colega holandés, a partir de los vestigios arqueológicos que quedan de ese mapa de Cortés y de una innumerable cantidad de datos, logró hacer una reconstrucción en tercera dimensión de cómo sería la Ciudad de México en el momento del contacto con ese enorme lago. Tienen abajo el nombre del autor, Thomas Hall, ¿no? De tal manera que ustedes lo busquen en internet y pueden jugar con todas las diapositivas. Y la verdad que es muy bonito porque, bueno, pues sería la visión que pudo haber tenido Hernán Cortés de la Ciudad de México Tenochtitlán y que conocemos también por las crónicas que hizo Bernal Díaz del Castillo. Nos vamos acercando al fin, ya me pasé 5 minutos, pero bueno, tiene 5 minutos más para poder concluir. Lo que me interesa resaltar de este mosaico que era el mundo mesoamericano, es que al momento del contacto había dos grandes alianzas políticas. La llamada Triple Alianza estaba formada por las capitales de México, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, y lo que se ha denominado la Alianza de Occidente, perdón, no Oriente, Occidente, formada por las ciudades de Tlaxcala, Huejotzingo y Zempoala. De tal manera que cuando desembarcó Hernán Cortés en Veracruz en abril de 1519, en realidad tuvo el primer contacto con el señor de Zempoala. Y fue ese señor de Zempoala el que le explicó cómo estaba organizada Mesoamérica, ¿no? Y que había dos grandes alianzas y que estaría muy bueno que se uniera con ellos para derrotar a los mexicas. La gran pregunta de cómo logró entenderse, pues fue gracias a Doña Marina, una esclava que la habían obsequiado en la primera batalla que tuvo con los habitantes de la región de Tabasco, en un sitio que se llama Centla. Doña Marina o Malitzin conocía el náhuatl, conocía el maya, y así se pudo hacer la traducción. Entonces, vean en este mapa que el recorrido de Hernán Cortés no fue un recorrido directo, sino que en realidad fue recorriendo distintas zonas con el objetivo de construir esas alianzas militares. Ahora bien, ¿qué es lo que ha cambiado? En la historiografía tradicional parecería que los indígenas salieron con Cortés. Lo que la lectura de los códices en lengua náhuatl y de quienes son especialistas en pictografía han podido establecer es que los indígenas no fueron subsidiarios del proyecto cortesiano, sino que más bien los propios indígenas de la Alianza Occidental utilizaron a Cortés, ¿no? Como ese elemento exógeno para nutrir sus huestes y por lo tanto atacar a la Triple Alianza. Y estas escenas del lienzo de Tlaxcala son importantísimas porque muestra cómo y en qué medida es siempre Doña Marina la que está al centro
de ambos grupos, logrando tejer las negociaciones. Y en esas negociaciones no solo se ofrecen hombres, sino también bastimentos, víveres, cargadores, mujeres, que son los que van a alentar el proyecto de conquista. Esta imagen es preciosa, representa a las indias cacicas, hijas de los señores de Tlaxcala, que son ofrecidas en matrimonio a los conquistadores castellanos. Y bueno, primero hay un proceso de bautismo y luego ya llegan a formarse matrimonios, algunos incluso muy bien avenidos, ¿no? Que van a tener descendencia en la Nueva España. Por lo tanto, y con esto concluimos, ¿qué fue? Una conquista, una invasión, una alianza. El problema es que el término conquista, pues es de origen romano, ¿no? Y la conquista legitima al conquistador, que a través del derecho de guerra y de conquista legítimamente posee las tierras conquistadas y a sus habitantes. El término invasión, por el contrario, deslegitima a aquella persona que lleva a cabo o grupo la acción militar, ¿no? Porque claro, su dominio es ilegítimo. Alianza, bueno, sí, ciertamente, siempre y cuando entendamos que fue una doble alianza. Es decir, Hernán Cortés utilizó a los grupos indígenas, así como los grupos indígenas utilizaron a Hernán Cortés con un objetivo final que era pues derrotar a la Triple Alianza. Y esta imagen del lienzo de Tlaxcala me parece que resume muy bien lo que ocurrió, ¿no? Dos grupos se unieron para derrotar a una tercera estructura política. Efectivamente, la Nueva España quedó incorporada, como se ve ahí en el mapa, a los dominios de la monarquía hispánica. Parecería que de forma subsidiaria, porque la corona, ¿verdad? Y el águila quedaron arriba, pero en la visión mesoamericana, el dibujo de la montaña que representa Tlaxcala está en el centro, y era el centro del universo. Las distintas son cuatro autoridades tlaxcaltecas, dialogan en perfecta armonía con las autoridades novohispanas y bueno, se convierten evidentemente en cristianos, incorporándose así a la cristiandad. En última instancia, y creo que esa sería la conclusión general, lo que ocurrió en el siglo XVI fue que los europeos, y en particular los castellanos, alentados por esa necesidad de llegar a los mercados de Oriente, llegaron a estas tierras que estaban inmersas en una profunda guerra, una guerra que podemos llamar guerra mesoamericana. Cortés supo leer ese conflicto, tejió junto con sus aliados indígenas estas alianzas militares, pero no solo, y así se hicieron con el territorio. Pero no podemos pensar que en 1521 acabó la conquista, más bien fue el inicio de la auténtica conquista del resto de Mesoamérica. Y pues nada más, porque si no, no hay tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias.